El domingo pasado estuvimos hablando en la parábola de los dos hijos, una parábola que le da continuidad a un tema que comenzamos con la parábola del hijo pródigo. La comparación que Jesús hace entre los líderes religiosos que se creían justos por sus propios medios y los que eran considerados como pecadores, los publicanos y las prostitutas y aquellas personas que abiertamente eran tenidos como pecadores y eran rechazados, eran aislados, eran puestos de lado. En esta ocasión, en esta porción bíblica, se aborda el tema de la pecaminosidad de todos los seres humanos. Jesús tiene un encuentro con una persona que es un fariseo. Y en esta historia que él va a contar, esta parábola también, él va a tener va a prestar su atención, va a centrarse en abordar acerca de el perdón. Hemos hablado del arrepentimiento en el hijo pródigo, la parte del pecador que se arrepiente y vuelve al Padre. En el hijo que dijo que no quería ir a la viña a trabajar, sin embargo después arrepentido fue. En esta porción bíblica vamos a ver la otra parte. Vamos a concentrarnos más en el Padre amoroso que perdona, en el Padre que ve el pecado y ve el corazón humilde y acude rápidamente a perdonar. Todos los seres humanos tienen la necesidad de arrepentimiento para obtener ese perdón. Y eso es algo que vamos a estar viendo en esta mañana. En esta narración el énfasis está puesto, como dijimos, en el perdón. Pero también hay otras enseñanzas que están abordándose paralelamente a esta porción bíblica. Así quiero invitarles a leer primeramente Lucas 7. Vamos a comenzar en el versículo 36. Y dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Según la costumbre del mundo oriental, una persona no debía aceptar una invitación de primera mano. Tenía que negarse al principio y darle la oportunidad al huésped de volverle a invitar e insistirle para que éste asista. Así que vemos que la palabra aquí en el versículo 36, que el fariseo rogó. Cuando alguien ruega es porque ha pedido más de una vez. Le pidió con ahínco, le urgió a que fuera a su casa. Así que Jesús accede a esta invitación, quizás después de haberse negado primeramente, accede a esta invitación y se sienta a la mesa en la casa de este fariseo que más adelante vemos que se llama Simón. Se desconoce la motivación de este fariseo al invitar a Jesús. No aparece ninguna señal de que este fariseo fuera uno de los seguidores de Jesús. Tampoco podemos decir que tenía malas intenciones, pero es probable que, como otros fariseos, estuviera buscando la ocasión para tenderle una trampa a Jesús, para buscar alguna manera de agarrar algo en contra, para usarlo en su contra. Así que cualquiera que sea la motivación de este hombre, lo vemos que Jesús accede a ir a su casa. La mesa estaba preparada, Jesús entra y en la cultura oriental esas mesas estaban cerca del piso y la forma en que se sentaban las personas a la mesa no eran como las sillas tradicionales que usamos nosotros aquí en Occidente. Allá se sentaban en el piso, encima de cojines. Se apoyaban en una mano y los pies los estiraban hacia detrás. Así era como se sentaban ellos a la mesa. Se apoyaban así en una mano y con los pies hacia detrás. Así que
un poquito podemos ir haciendo la imagen en nuestra mente de aquel escenario de Jesús sentado a la mesa en casa de Simón, el fariseo. En aquella ocasión también es importante notar que en la cultura ellos invitaban a otras personas para que fueran espectadores. No era solamente Jesús y el fariseo que estaba allí, quizás con su familia. También habían otros invitados que participarían de aquella cena en la casa de este fariseo. Ahora, vamos a ir al capítulo, del mismo capítulo. Vamos a seguir leyendo en los versículos 37 y 38. Miren lo que sucedió estando Jesús a la mesa en la casa de este fariseo. Y leo así: Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Seguramente usted está pensando o conectando esta historia con otra historia muy similar que aparece en el Nuevo Testamento, que fue no con esta mujer, sino con María, la hermana de Marta, en la casa de Lázaro. Son dos historias diferentes, son dos historias separadas, son dos personajes diferentes y con connotaciones diferentes también. Así que no debemos confundir una historia con la otra. Esta mujer, no conocemos el nombre de ella. También algunas personas la han relacionado con María Magdalena. No hay ningún indicio en esta porción bíblica que indique que esta mujer, que de hecho era una mujer del mundo, una mujer de la mala vida, prostituta, porque cuando enfatiza el hecho de que es pecadora, está realmente enfatizando su actividad en el mundo. Por tanto, esta mujer prostituta no necesariamente era María Magdalena, la mujer que Jesús perdonó delante de los fariseos que querían apedrearlo. Así que ubicándonos en esta porción, vemos a esta mujer que, como dijimos, es una mujer prostituta. También vemos que era escandaloso en la cultura oriental que una mujer como aquella, de la mala vida, con tan mala reputación, entrara a la casa de un fariseo. Eso era un escándalo. Allí estaba no solamente escandalizado el fariseo Simón, sino que también estaban escandalizados seguramente todos los que estaban esperando que Jesús hiciera algo, que Jesús impidiera que aquella mujer se le acercara. Así que vemos que esta mujer entra de repente y empieza a actuar y se atreve a entrar, a acercarse a Jesús. Y ese atrevimiento y esa valentía de esta mujer revela cuánto procuraba el perdón del Señor. Fíjense, esta mujer se estaba arriesgando. Esta mujer estaba realmente haciendo algo que la podía poner en una posición muy compleja, muy vergonzosa. Podría haber sido expulsada de una manera denigrante, podría haber sido expulsada de una manera desagradable. Sin embargo, ella se atrevió, entró. La fe de aquella mujer la llevó a esa osadía, arriesgándose a ser humillada y expulsada de aquella casa. Su fe le permitió creer que el Señor la recibiría y la perdonaría.
Estaba yendo contra todos los pronósticos, estaba yendo contra todas las probabilidades. Cualquier maestro de la ley, cualquier fariseo, cualquier líder religioso de aquel entonces la hubiera simplemente sacado. Y eso es lo que estaba esperando Simón y los que estaban allí que Jesús hiciera. Ahora, esta mujer, su llanto, vemos que estaba llorando. Dice que con sus lágrimas regaba los pies de Jesús y con sus cabellos enjugaba, los secaba. ¡Qué escena tan humillante! Lavar los pies del maestro con sus lágrimas. No era con agua, no era con otra cosa, era con sus propias lágrimas. El costo de ese lavatorio eran sus propias lágrimas. Esas lágrimas que expresan arrepentimiento. Lágrimas que expresan un dolor profundo por el pecado que estaba cometiendo. Es una muestra real de una mujer que estaba siendo realmente consciente de cuán pecadora ella era. Otra vez vemos cómo el conocernos pecadores nos pone en una posición de ventaja en comparación con los que están religiosamente correctos. Aquel Simón y aquellos otros fariseos que quizás estaban allí en la mesa eran religiosamente correctos. Se sentían justificados por sus obras. Creían que estaban a la par con el Señor. Se sentían santos y justos y dignos de todo reconocimiento. Todo lo contrario ocurría en aquella mujer que se daba cuenta que era pecadora y se humilló pidiendo sin palabras ese perdón de parte de Jesús. Su amor se demostró en el valor de lo que ella entregó. Ella no vino con los brazos, con las manos vacías. Ella vino con un perfume. Si hoy en día los perfumes son caros, los perfumes buenos son caros. Y imagínense ustedes en aquel entonces, ¿cuánto costaría un perfume como el que esta mujer estaba derramando sobre los pies de Jesús para ungir a Jesús con ese perfume? Su amor fue demostrado por el valor de lo que ella entregó. En otras palabras, cuando tú amas tanto a una persona como yo amo a mi esposa, ella sabe que yo le doy, cuando voy a regalarle algo, le regalo algo bueno. Si yo me acerco a mi esposa el día de su cumpleaños, el día de los enamorados, con un perfume barato, con una ropa de mala calidad, comprada en el pulguero, usted se puede imaginar cuál va a ser la reacción de mi esposa. La información o el mensaje que yo le estoy dando a ella es, bueno, a menos que yo no tenga más dinero, si no tengo más dinero para comprarlo en una tienda mejor, de mejor calidad, bueno, ya eso son otras cosas. Pero si yo pudiendo darle un buen regalo, le doy un regalo inferior, un regalo que no tiene valor, que no tiene calidad, mi mensaje hacia ella es que no la valoro, es que para mí no es tan importante. Por tanto, si tú amas a una persona, tú vas a entregar lo mejor que tengas para esa persona. No le vas a dar simplemente lo que te sobra, le vas a dar lo mejor. Así que, hombres, aprendamos esta lección. Aprendamos cómo expresar amor a nuestras parejas. Aprendamos cómo expresar amor a Dios. Si amamos a Dios, si decimos que amamos a Dios, no podemos decirle, Dios, ya es suficiente, fui el domingo a la iglesia. Ya es suficiente, ya di mi ofrenda. Señor, no te puedes quejar conmigo porque por lo menos hice esto o esto o esto. Algunos dicen, bueno, lo importante es que por lo menos lo hice. No importa cómo, ni cuánto, ni de qué manera, pero lo hice. Eso revela la falta de aprecio por el Señor. Pero esta mujer
dio lo mejor que tenía, dio algo de gran valor. Estaba dando un mensaje más poderoso que todas las enseñanzas de todos aquellos fariseos y judíos, maestros de la ley. Ella estaba diciendo a voz en cuello: este es el Señor y es digno de lo mejor de nuestra vida. Ojalá y ese sea también el grito tuyo en esta mañana, de darle al Señor lo mejor de tu vida. Vemos también otro personaje acá. Vemos que no aparece, sino sigue hablando, y vamos a describir el otro personaje, que es la reacción de este fariseo. Y lo vemos en el fruto de su incredulidad. Vamos a leer el versículo 39 del mismo capítulo 7. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón demostró un desprecio por esa mujer en sus pensamientos. ¿De qué manera pudo el escritor saber cuál era el pensamiento de este fariseo llamado Simón? Pues sencillo, porque Jesús lo delató. Jesús le demostró, más adelante lo vamos a ver, que sabía lo que estaba pensando. Para aquel fariseo, en su corazón, en su interior, aquella era una mujer pecadora. Por lo general, la gente que señalan a otras personas, los errores de otras personas, se están poniendo a sí mismos en una posición de santidad, de ser mejores. Tengamos mucho cuidado con criticar, porque cuando criticamos a otros estamos diciendo: yo lo hago mejor o soy mejor que esa persona. Eso es exactamente lo que estaba haciendo Simón. Simón demostró desprecio por la mujer pecadora. Lejos de decir: yo soy pecador, él pensó para sí: ella es pecadora. Mirémonos a nosotros mismos. Jesús mismo dijo a los fariseos que estaban mirando la paja en el ojo del prójimo, mientras ellos tenían una viga en sus ojos. ¿No nos pasará a nosotros eso de vez en cuando? Miramos los errores y los defectos en otros, pero no somos capaces de percatarnos de que también nosotros somos tan pecadores y nos equivocamos tanto como los demás que están al frente nuestro. Al reconocernos como pecadores, en vez de despreciar a otros por lo que son, nosotros estamos prestos a sentir compasión. Si nosotros somos conscientes de que también somos pecadores, lo que vamos a sentir no es desprecio, sino compasión. Vamos a sentir empatía por aquella persona que está frente a nosotros. Jesús no era pecador, sin embargo, en su corazón había un amor tan grande y tan profundo que comprendía la agonía del corazón de aquella mujer pecadora. Aquella mujer que no estaba ocultando su realidad, pero que su realidad la llevó a humillarse. Este fariseo no creía ser pecador. Él pensaba que era santo. Él no creía que tenía razón para arrepentirse. Y es por eso que aquella mujer le aventajaba, como el hermano primero en la parábola del domingo pasado aventajaba al hermano segundo al reino de los cielos. Así como el hijo pródigo, el hijo menor de la parábola del hijo pródigo, aventajaba al hermano mayor. ¿Por qué? Porque llegaron primero al conocimiento, se dieron cuenta primero que el otro, que son pecadores. Ese es el primer paso para tu victoria en la vida, tu victoria emocional, tu victoria espiritual, tu victoria en este mundo. Para tu relación con el Señor, lo primero que debe suceder es que te des cuenta.
vuelvas en sí y te des cuenta de que eres pecador o pecadora. Quizás hasta pensó que era el honor de Jesús haber estado en la casa de él. La manera como le trató a Jesús, y lo vamos a ver ahorita más adelante, revela que este hombre no solamente no se sentía pecador, no creía que debía arrepentirse, sino que él se estaba posicionando a la misma altura de Jesús. Más bien él sentía como que, bueno, Jesús debe sentirse orgulloso porque yo lo invité a mi casa. Una muestra de que no conocía ni estimaba a Jesús por quien Él es. Él no conocía a Jesús, estaba muy lejos, a diferencia de esta mujer que estaba cerca porque reconoció su pecado. Él dudó en un momento que Jesús era un profeta. Todos en el pueblo tenían a Jesús como profeta. Por supuesto, nosotros sabemos que Jesús no solamente era profeta, Jesús además era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús además era el Mesías. Jesús además es el Hijo de Dios. Jesús además es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo eso es cierto. Pero aquel fariseo que invitó a Jesús pensando que era un profeta, o porque decían la gente que era profeta, en un momento dudó de que Jesús realmente lo fuera. ¿Por qué? Pues simplemente por la manera como él actuó, como él reaccionó a la acción de aquella mujer al entrar a la casa, arrodillarse, postrarse delante de él, detrás de él más bien, y empezar a enjugar los pies, lavar los pies con sus lágrimas y enjugarlos con sus cabellos y ungirlos con el perfume que había llevado. Él entendía que Jesús debía hacer lo que él hubiera hecho. Pedirle a aquella mujer que saliera. Impedirle a aquella mujer que le tocara. Pero Jesús no hizo eso. Jesús lo permitió para darle una lección tremenda a este fariseo, y yo creo que también a nosotros hoy, si ponemos nuestros sentidos atentos a esta enseñanza. Él dudó que Jesús era el profeta, pero también dudó que aquella mujer fuera capaz de ser digna de arrepentimiento, digna de la gracia de Dios. Lejos de cuestionar su actitud, él cuestionó la actitud de Dios. Esto es algo muy común. Muchas personas que cometen errores, están en pecado, muchas veces en vez de cuestionarse a sí mismo, de darse golpes a sí mismo en el pecho, como decía Pablo, yo no golpeo el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en sujeción. Mucha gente lejos de esto lo que hacen es mirar a otra persona, mirar el error de otra persona, a señalar a otra persona. Este fariseo no pensó que él estaba equivocado por su manera de cómo él actuaría con esta mujer. No, si hay alguien equivocado aquí, debe ser el Señor. Y eso es la imagen clara de una persona legalista. Su legalismo lo llevaba a pensar de una manera cerrada, en una sola dirección. La gente legalista tienden a pensar que los que actúan diferente a ellos son los que están mal. Cuidado con el legalismo. Nosotros no estamos aquí para moralizar. Nosotros no estamos aquí para decir quién está correcto o no. Nuestra misión es predicar el Evangelio. Y la gracia de Dios puede alcanzar a quien Dios quiera alcanzar. Por tanto, enfoquémonos nosotros no en juzgar, sino en predicar, en mostrar compasión y empatía por aquellos que están en la posición donde estuvimos nosotros alguna vez y de donde nosotros fuimos rescatados. Como anfitrión,
la atención de este hombre fue pobre. Él realmente expresó menosprecio. Después de haberle rogado a Jesús que fuera a su casa, la atención que le dio fue una atención realmente denigrante. Fue descortés con Jesús. ¿Por qué? Pues en aquel entonces lavarse los pies antes de entrar, lavarle los pies al invitado era algo normal, era lo esperado. Cuando alguien te invitaba a su casa, los criados lavaban tus pies o por lo menos ponían agua para que te pudieras lavar. Eso no sucedió con Jesús. Fíjense qué descortés fue Simón con Jesús. Pero tampoco le ungió con aceite como también era costumbre en aquel entonces. Tampoco le ofreció perfume, tampoco le hizo ningún gesto que indicara que aquel hombre se sentía honrado con la presencia de Jesús en su casa. Al contrario, eso es lo que me lleva a pensar a mí que realmente este hombre pensaba que el que debía sentirse orgulloso de estar allí era Jesús. Él menospreció a Jesús. No demostró ni una pizca de admiración por el hombre al que llamaba maestro. Lo que me hace pensar que este fariseo estaba enfocado no en buscar la verdad de la palabra del Señor, sino que estaba espiando a Jesús. Me parece que este hombre estaba buscando realmente tenderle una trampa a Jesús. No veo indicio de que tuviera un corazón abierto a aprender, como es el caso de Nicodemos. Pues aquel hombre fue incrédulo, mostró incredulidad y Jesús conoció la incredulidad en su corazón. Vemos en él el fruto de la incredulidad, lo llevó a menospreciar a Jesús y a menospreciar a aquella mujer pecadora. Pero ahí, más adelante Jesús, a raíz de esto, hace una historia. Y la vemos ahí seguidamente. En los versículos del 40 al 50 vamos a seguir leyendo. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Maestro, ¿really? Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, se dan cuenta que habían otros también sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús estaba respondiendo, dice que respondió Jesús, respondiendo Jesús. ¿A qué estaba respondiendo? Nadie le hizo una pregunta a Jesús.
Jesús estaba respondiendo al pensamiento de Simón. Simón no articuló con palabras lo que él estaba pensando, pero Jesús le respondió, y al darle esa respuesta ya le estaba demostrando de antemano que él era quien decía ser el Hijo de Dios y que era ese profeta que Simón dudaba que Jesús fuera. Todos estamos en deuda con Dios. Dice que aquí en esta parábola que había un acreedor. Este acreedor representa a Dios el Padre. Y ese acreedor tenía dos personas que le debían cierta cantidad de dinero, uno más que el otro. Uno dice aquí que le debía 500 denarios, 500 denarios, y el otro le debía, a ver, déjame buscar dónde está. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Fíjense la gran diferencia entre el uno y el otro. Pero hay algo que tenían en común, y es que los dos estaban en bancarrota. Ninguno de los dos tenía cómo pagar la cantidad que debían al acreedor. En esta parábola Jesús está ilustrando nuestra condición delante de Dios. Todos nosotros, religiosos, pecadores, reconocidos, cualquiera que sea tu condición, todos los seres humanos estamos en deuda para con Dios. Y esa deuda es tan grande que ninguno de nosotros podemos pagarla. Todos estamos endeudados. Un denario era el valor, era lo que más o menos ganaba una persona en un día. Se pueden imaginar que 500 denarios viene siendo cerca de 2 años de trabajo. Era una cantidad sustancial. Todavía 50 denarios era una buena cantidad de dinero. Por tanto, estos dos deudores debían una cantidad que no tenían cómo pagar. Esa es tu condición. Fue mi condición. Y ya no la es más porque Jesús pagó esa deuda por mí. Y yo sé que ya no tengo deuda porque he creído en el nombre de Jesús. He creído en el sacrificio que pagó mi deuda para con Dios. ¿Has creído tú? ¿Has creído tú que el sacrificio de Jesús es suficiente para pagar por todos tus pecados? Jesús puso al fariseo a la misma altura de aquella prostituta que él estaba menospreciando, que estaba menospreciando en su corazón. Él dijo en su corazón, esa mujer es pecadora. Él no dijo, yo soy pecador. Pero en cambio Jesús, al darle esta parábola, esta enseñanza, al contar esta historia, le está diciendo, Simón, tú eres tan pecador como ella. Tú estás en la misma condición que ella. Jesús no solamente estaban endeudados ellos, sino que, como dijimos, también estaban en bancarrota. Sin embargo, aquí en esta parábola vemos que Jesús usa cantidades específicas para establecer una comparación, pero no debemos equivocarnos. La cantidad que debían no representa la condición, la cantidad de pecado, sino cuán conscientes eran ellos de sus pecados. Por ejemplo, la persona que más debía se supone que era aquella mujer prostituta. Era la mujer representada en la parábola que debía 2 años de trabajo. ¿Era que aquella mujer había pecado más que el fariseo? No. Era que esa mujer era más consciente que el fariseo de todos sus pecados. El fariseo, para sí, él creía que debía muy poco. Y eso es lo que representan estos números. No la cantidad de pecado, sino de cuán conscientes eran cada uno de ellos de su pecado. Y vemos repetidas veces, una y otra vez, cómo Jesús hace hincapié en la necesidad de saber quiénes somos.
somos pecadores. Y cuando nos volvemos a Él, seguimos siendo pecadores arrepentidos, blancos de la gracia de Dios. El arrepentimiento en fe de la mujer activó el perdón incondicional de Dios. Ahí vemos en el versículo 48 que dice: y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? ¿Porque había amado más a Jesús? No. Esto es otra cosa que debemos tener cuidado. Jesús no la perdonó a ella porque ella le hubiera expresado más amor que Simón. No, el amor es un resultado del perdón, no es la acción que llevó al perdón. Nosotros no amamos primero. Dios nos amó a nosotros primero cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Así que en el versículo donde muestra que en el versículo 44 que dice, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua ni mis pies, mas esta mujer ha ungido mis pies con lágrimas y ha jugado con sus cabellos. Por lo cual, versículo 47 más bien, por lo cual te digo que sus pecados le son perdonados porque amó mucho. Realmente lo que Jesús estaba diciendo y se confirma en el versículo 50 más adelante es por lo cual esta mujer amó mucho. No la perdonó porque ella amó mucho, sino que el amor que esta mujer le estaba expresando a Jesús era el resultado del perdón incondicional de Jesús. Él le perdonó sus pecados. En el versículo 50 lo afirma y dice, pero Él le dijo, Jesús, tu fe, sola fe, tu fe te ha salvado. No tu amor por mí. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. El amor es la gratitud y la admiración puesta en acción. Vemos el contraste entre esta mujer y Simón, el fariseo. Hay un contraste tremendo. Vemos a aquella mujer que trae lo mejor de sí y lo ofrece a Jesús, mientras que el fariseo no le da ni siquiera lo básico a su invitado. Lo trata como alguien sin valor. Lo trata como alguien que más bien debería sentirse orgulloso de estar en su casa. En cambio, aquella mujer, su admiración por Jesús, su deleite, su reconocimiento del señorío de Jesús, la llevó a derramarse a sus pies, a besar sus pies, llorar con dolor por su pecado. Y esa acción no fue rechazada por Jesús, al contrario, Jesús perdonó sus pecados. Él la perdonó. Hermanos, todos nosotros tenemos que reconocer quiénes somos. Tenemos que reconocer que hemos fallado. Una vez que recibimos el perdón de Dios, es que podemos experimentar la verdadera paz. Aquella mujer estaba muy angustiada, pero cuando fue a Jesús, se humilló a Jesús, reconoció públicamente su pecado y reconoció públicamente su fe en aquel Mesías. Recibió el perdón y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Ahora puedes irte en paz, porque la paz es el resultado de una relación con Dios. Ya no estás en guerra, ya no estás en rebeldía, ahora hay paz. Puedes disfrutar una paz que el mundo no puede dar. Una paz que no se compara con nada en este mundo. Al entrar en una relación con Dios, a través de la persona de Jesucristo, caemos en un ciclo de amor y perdón. ¿Cómo es esto? Sí,
Porque necesitamos el perdón para expresar amor. A la vez que necesitamos el amor para poder perdonar. ¿Se dan cuenta? Una vez que entramos en esa relación con el Señor, que hemos recibido el perdón de Él, porque Él nos amó, entonces entramos en un círculo de amor y perdón. Perdonamos porque amamos. Y amamos porque hemos sido perdonados. Y porque nosotros hemos sido perdonados, vamos a perdonar a otros. Esto no era lo que estaba haciendo aquel fariseo. No importa cuántos años lleves en el Evangelio. No importa cuánto conozcas la palabra del Señor. No pongas tu confianza en tu sabiduría humana, en tu conocimiento, en los años de experiencia en la iglesia sirviendo. Pon tu confianza en Jesús. Humíllate a Él. Sírvele a Él. Reconoce quién eres y a quién le debes todo lo que hoy eres. Se lo debes a Jesús y a su gracia soberana. Querido amigo, no importa cuánto te esfuerces por ganarte el favor de Dios. Experimentar la paz es el resultado de una correcta relación con Dios a través de la fe puesta en la persona de Jesús. Y el arrepentimiento es el único camino para obtener ese perdón. El perdón es lo que el arrepentimiento es lo que puede activar el perdón de Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. ¿Por qué? Porque el que no se arrepiente no cree que debe ser perdonado por nada. Por eso el arrepentimiento es requerido. No es una condición que está poniendo Jesús. Es una necesidad que tienes para que puedas activar en tu vida y ver el fruto de la paz por medio del perdón de Dios. Querido hermano o hermana, el amor es la única motivación genuina para servir. No importa si estás sirviendo en 1, 2, 3 o 4 ministerios. No se trata de cuánto hagas, sino qué te motiva a hacerlo. El amor es el resultado de una gran admiración por la persona de Jesucristo y se expresa en acciones de gracias desmedidas, en acciones de gracias extravagantes, en acciones de gracias sin escatimar esfuerzo ni recursos. ¿De qué manera estás tú expresando tu admiración por Jesús? ¿Estás siendo como aquel fariseo? Quizás tu pensamiento hoy es, bueno, pastor, yo estoy correcto, soy una persona correcta, creo que me merezco la bendición de Dios. Creo que me merezco tal posición. Si estás pensando así, estás en desventaja. Porque aquella mujer pecadora que reconoció lo que era realmente, aquella mujer estaba adelante. El perdón produjo en ella amor. A ella le fue perdonado más porque ella se arrepintió de más pecados que había cometido. No te enfoques en cuántos pecados has cometido, porque te aseguro que has cometido tantos que no puedes contarlos. Enfócate en la obra de Jesús, que te ofrece un perdón gratuito, un perdón que está disponible para todos, un perdón que está a tu alcance si eres capaz de escuchar la voz de Dios, si eres capaz de tener fe y arrepentirte de tus pecados. Él